Bueno, vamos a entrar en materia. El mensaje de hoy se llama sujeción u obediencia en la familia. Y como usted se recordará, estamos en la serie que hemos denominado Cuidando la Casa. Y son una serie de mensajes a razón de que estábamos en el tiempo de la familia. Y bueno, Dios me movió a dar algunas enseñanzas para que usted las tome y las apliquemos en nuestro hogar, ¿cierto? Ahora, yo quiero decirte algo, no se trata solamente de que yo les hable de eso, o sea, es el consejo de Dios. Si usted se ha dado cuenta, todo lo que hemos estado compartiendo lo tomamos de la Biblia. Eso no fue que al pastor se le ocurrió o le suena muy bonito o lo aprendió en un curso. No, es lo que dice la Biblia para que nosotros podamos edificar, para que podamos cuidar nuestra casa. El primer mensaje de esta serie fue edificando sabiamente. No sé si acordará, estábamos basándonos en aquella porción que nos habla de que si edificamos sobre la roca o sobre la arena. Y también utilizábamos y tomábamos aquella porción que dice que la mujer sabia edifica su casa. Yo les decía, también la Biblia dice que el hombre sabio sabe edificar. Entonces, juntos, si tomamos tomamos la decisión, ¿dónde vamos a edificar? Si vamos a edificar sobre la roca que es Jesús o sobre la arena, que son los conceptos del mundo, las costumbres, etcétera, etcétera. La diferencia es que ambos van a vivir tormentas, dificultades, pero la gran diferencia es que al final, después que pasan todas las tormentas y todas esas cosas, ¿qué es lo que queda? ¿Todavía queda la casa o ya fue derribada? ¿Y sabe cuál es la diferencia? Porque edificamos sobre la roca y no sobre la arena. Ahora, decíamos también en la segunda enseñanza, hablamos de la casa dividida. Una casa dividida no prosperará, lo mismo que un reino dividido será asolado. Y yo le decía, acuérdate, primero una decisión del matrimonio, de la pareja, sobre qué vamos a edificar. Y cuando estamos juntos edificando, la casa no está dividida. Pero si una familia está dividida, ¿y por qué está dividida? Porque entre muchas, hay una definición que me gusta, porque hay dos visiones, dos visiones. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre tiene su visión y la mujer tiene su visión. Entonces, ¿qué ocurre? Si cada uno la jala para un lado, el hogar está dividido, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un caso que uno ha visto. Hay hombres que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿qué dicen? No, como yo no estudié y a mí no me ha hecho falta, entonces que mis hijos tampoco estudien y el que quiere estudiar, que trabaje y que se pague sus estudios. En cambio, dice la mujer, no, si yo no estudié, yo quiero que mis hijos tengan la oportunidad que yo no tuve. ¿Cierto? Ahí, ¿qué está ocurriendo? Dos visiones. Entonces el hombre lo que gana se lo gasta en ropa, en alimentos, sí, porque es que no nos vamos a llevar nada, entonces vamos a viajar y todas esas cosas, y tampoco voy a comprar casa porque eso se la van a pelear, son mis yernos y mis nueras y no sé qué cosa, yo no voy a dejar pelea. En cambio la mujer está diciendo, no, yo quiero dejarle algo a mis hijos. ¿Me entiendes? Dividido. Entra el presupuesto, entra la provisión y no están conectados en lo mismo. Pero ¿qué ocurre cuando todo lo contrario? Los dos están conectados. Mija, yo no estudié, pero yo quiero que mis hijos tengan la oportunidad de estudiar. Y la mujer dice, sí, mijo, yo también, vamos a fajarnos. Y es más, después que nazca nuestro primer hijo, vamos a abrirle un título para que cuando ya sea un hombre o una mujer, ahí tengamos la provisión. Entonces cuando el mercado, mija, ¿y esto qué es? Nada más dos tajaditas, sí, mijo, porque es que estamos recordando, porque estamos ahorrando. Ah, sí, mija, estamos apuntándole a lo mismo. Ese es un lugar que está entendiendo, que está unido, que está jalando para el mismo lado. Pero si, no, espera un momentico, ¿qué estudios ni qué nada? Esa plata yo me la voy a comer en plátano, así que compra el plátano. Entonces no llegan ni alcanzan nada.
divididos, no están jalando para ningún lado. Entonces necesitamos entender que si una familia, si un hogar está dividido, necesita unirse. Ahora yo les digo, esto yo lo aprendí antes de casado, pero cuando me casé me encontré con la realidad y la realidad era que teníamos que trabajar. Hay cosas en las que estábamos en lo mismo. Por ejemplo, juntos sabíamos que queríamos 2 hijos. Juntos sabíamos que queríamos ir de misioneros a España o a otro lugar, aunque realmente no nos fuimos para España, sino para República Dominicana, pero estábamos juntos en lo mismo. Y cuando nos regresamos para Colombia, hasta que no estuvimos en la misma visión, no dimos el paso de regresar a Colombia. Nuestra casa también, unidos en lo mismo. Si no hubiera, no, yo para Turbaco no voy. Como una persona que yo conocí que se le metió, tenía la plata para comprar su casita, pero en Turbaco. Pero yo no voy para Turbaco. Y se ripió la plata. Ni Turbaco, ni casa, ni en ningún lado. Y ahora a vivir arrendado. ¿Entiendes? Pero si hubieran estado en lo mismo, sí, mijo, vamos a recortar, vamos a apretar, aunque nos vayamos para Turbaco, estuvieran con su casita, con su plante, como dicen por ahí, para otras cosas después. Entonces necesitamos estar en unidad, no en división, para que podamos prosperar y avanzar. Ok, yo les decía, el mensaje de hoy se llama sujeción y obediencia en la familia. Y vamos a utilizar no el modelo de la familia del pastor Pacho, no, vamos a utilizar el modelo de la familia de Jesús. La idea es que yo les comparta lo que aprendo de las Escrituras, pero no solo lo que yo aprendo de las Escrituras, sino lo que yo aplico, porque nada sirve que yo les enseñe y todo bien bonito y usted por allá diga, mentira, eso ni lo aplican ellos, eso es embuste, ellos ni siquiera viven todo eso. Entonces, al contrario, qué bueno, ojalá que así sea, que usted pueda ver, eso lo predican ellos y yo veo eso que están predicando ahí en sus 2 hijos. Yo lo veo en su familia, yo lo veo en su final, lo veo en lo que ellos hacen. Yo veo, ¿me entiende? Que sea una realidad y que usted pueda, incluso porque hay veces que nosotros no sabemos la teoría, pero ¿cómo ponerlo en práctica? A veces no sabemos. Por ejemplo, ese tema de lo que estamos hablando de la división, yo lo había oído y lo aprendí antes de casarme. Y cuando yo me casé, yo había estado acostumbrado 30 años a vivir a mi manera, para comenzar a andar y que unidos en una visión. Pero gloria a Dios porque Dios nos permitió estar con varias parejas, entre eso como hemos compartido, Popín y Anabel, Michael y Lisa, bueno, varias parejas que yo los veía que ellos estaban enfocados en lo mismo. Estaban de acuerdo en la educación de sus hijos, cómo echar para adelante la iglesia, su ministerio, su estilo de trabajo. Todos estaban unidos, aunque eran diferentes personas, tenían la misma visión, porque es que no tenemos que pensar lo mismo, ni hacer las cosas igualitos, sino que estamos unidos para echar para adelante. O los que nos conocen, usted sabe cómo es mi esposa de acelerar y cómo soy yo. Y somos diferentes, pero tenemos la misma visión para la familia, para los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita unidad, aunque seamos diferentes. Ahora, vamos a mirar, como yo les decía, la familia de Jesús. Vamos a mirar en Lucas, en el capítulo 2. Versículo 41 al 52. Dice Lucas, iban sus padres todos los años a Jerusalén y en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció
que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como usted se da cuenta, estamos hablando de José, María y Jesús. Es interesante porque dice, porque José, su madre, lo estaban buscando. O sea, ¿por qué? Porque el padre de Jesús es el Padre Celestial, ¿cierto? José fue un padre adoptivo, ¿cierto? O de crianza, lo crió al casarse con María, que estaba embarazada del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirte como preámbulo algunas cosas. Dice Malaquías que el Dios se hizo hombre o se encarnó, como dice en Juan, el verbo se hizo carne y anduvo en medio de nosotros. O sea, Dios pudo haber escogido, bueno, embarazó a María, María, quédate solita, pero no. El modelo de Dios fue a María y habló con José para que juntos criaran a Jesús. Eso a mucha gente no le gusta, ¿cierto? Pero es el modelo de Dios y yo he explicado muchas veces por qué es importante el elemento varón y el elemento niña. Ahí en el ser humano, sea hombre o sea mujer, necesitamos del toque femenino y del toque masculino, ¿cierto? Yo te voy a poner un ejemplo. Usted sabía, voy a decir algo que de pronto a los que son machistas no les gusta esto, pero los hombres necesitamos el amor de otro hombre. Necesitamos los abrazos de otro hombre, los besos de otro hombre. ¿Y sabe quién es ese hombre? Nuestro papá. Cuando un niño, cuando un joven recibe todos los besos, todos los abrazos, todas las palabras de afirmación de su papá, no tiene que buscarlo en la calle. No lo necesita de otro hombre. Y de pronto hay algunos que están pensando, pero te voy a poner un ejemplo, porque de pronto lo primero que piensas en termina siendo homosexual. No. Poner que sí puede pasar. Pero, por ejemplo, usted ve los jovencitos tratando de mostrarse para que los amigos lo vean. Los amigos, por ejemplo, los que les gusta, en Barranquilla le dicen caminarse la moto. Tú ves todos esos pelados. Y cuando va en la moto, a ver quién lo vio. Porque necesitan que otros le digan, ¡ey, tremendo! ¡Ey! ¿Me entienden? Necesitan la afirmación de otro igual, de otro varón. ¿Cierto? Pero un muchacho que ha tenido la afirmación de su papá en todo tiempo, no necesita estar buscando la afirmación de los otros. Y pudiera contarte muchas situaciones en las que yo me di cuenta que la carencia de mi papá fue necesaria en afirmación, en todo. Yo les he contado que en los deportes que ellos han practicado, en el fútbol y en el taekwondo, yo siempre he querido estar ahí, al lado de ellos, afirmándoles, gritándoles. Cuando jugaban fútbol, yo era el que más gritaba, ¡Mateo! ¡Mira, cabecea! ¡Mira atrás! ¡Para adelante, para atrás! Y lo mismo a Juan, bien. Y cuando hacían cosas buenas, bien, así, Juan, así. Y ahora que están en la música, mijo, tocaste bien. Me gustó esto, me gustó aquello. Siempre afirmándolos, porque los seres humanos, y sobre todo ellos que están en formación, necesitan la afirmación de otro varón.
Y el indicado, el que va a hacerlo con un corazón sano, es su papá. Pero si se encuentran con alguien que no tiene el corazón sano, ahí lo va a dañar. Y ahí es, por ejemplo, esos pelados que están buscando afirmación y se cuentan otros que o los vuelven homosexuales, les dañan la imagen de lo que es el amor varonil entre papá e hijo, ¿entiendes? O al contrario, hey, mira, para que completen la faena, mira, aquí tienes el tabaco, ¿entiendes? Lo único que te falta es un tabaco así para que... Yo recuerdo en algún momento de mi vida, le escuché a una chica, cuando yo iba a las tómbolas y a los bailes colectivos, eso, la pelada estaba al lado mío y a mí me gustaba la pelada. Ella no lo sabía, creo yo, pero ella estaba mirando al que a ella le gustaba. Ay, mira cómo se le ve el cigarrillo en la mano, ay, qué lindo. Y estaba escuchando así. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? Tienes que aprender a fumar, mi hermano. Entonces yo cada vez que iba a las tómbolas prendía un cigarrillo, aunque yo hiciera... ¿Por qué? Porque necesitaba la afirmación. Y con otras cosas, yo estaba contándole en el primer servicio cuántos muchachos no terminan en otras cosas por la afirmación, la necesidad de la afirmación de los otros. ¿Me entiendes? Yo recuerdo, yo les contaba que yo tenía dos grandes amigos con los que iba a toda la fiesta. Él era súper popular. Era el pelado más famoso en el colegio y en el barrio. Entonces, cuando quería llegar el viernes, él se llama Iván. Él decía, Iván, ajá, ¿qué tenemos? Mira, tengo una fiesta en Bladeleso y otra en Los Calamares. Y podemos terminar acá en el centro. Listo. Entonces, él era el invitado y nosotros éramos los escoltas. Íbamos a toda la fiesta que invitaban a él. Y el cuento de nosotros era, comprábamos 2 cervecitas y ya con eso pasamos toda la noche y bailábamos allá, acá y en todos lados. Pero llegó un día, estábamos terminando el bachillerato, íbamos en un carro y eran fiestas de noviembre. Y él me dijo, sí, porque ¿qué va, Pacho? Tú eres no sé qué cosa y vas a sacar a la que sea a bailar y todo. Pero yo te voy a ver si tú eres mayo. Mira, aquí está una calilla, a ver si la prendes y te la fumas. Tabaquito de marihuana. Y sabe una cosa, y yo le dije, préndelo. ¿Y sabe qué pasó? Gracias a Dios ese bendito cacho no prendió. Porque quién sabe si hubiera quedado también atrapado en las drogas. Dios fue bueno. Como estábamos en fiesta de noviembre, nos habían tirado agua y ese bendito cacho estaba mojado y no prendió. La necesidad de afirmación de otro, diciéndole, sí, tú eres valiente, tú eres bueno, no sé qué hierra, tú eres macho. La necesidad de otro hombre. Pero ¿sabe una cosa, amados? Y eso es lo que enseñamos y por eso es importante esto. Qué importante es cuando esa necesidad de afirmación se la damos nosotros los padres. Las niñas necesitan que un hombre las bese, que las abrace, que le digan que están lindas, que son una reina. Y si nosotros los varones no lo hacemos, en la calle aparecerá uno que lo hará. Entonces nos toca aprender y yo les decía en el primer servicio que tienes que utilizar las palabras correctas, porque no es verdad que a tu hijo varón le va a decir, ay, mijo, tú sí eres una reina, ¿no? Las palabras son, tú eres un campeón, tú eres no sé qué cosa, te amo, vamos. Y cuando se levanta, te vas a levantar. Y que siempre animando a nuestros hijos, ¿cierto? Y a las niñas también, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando le rompen el corazón a los varones, a mí me pasó lo mismo, si tuviera que echar a los cuentos, pero mira, deja que pasen los años y vas a ver tú que ese poco de pelado van a quedar con tú comienzas a empoderarlo y eso va a quedar atrás. Y al revés, cuando son las chicas, mira, y a ti te gustaba ese pelado tan maluco. Menos mal que terminaste con eso, porque yo sé que lo que Dios tiene para ti es un príncipe. O sea, comenzamos de diferente manera a empoderarlas. Si tú eres una princesa con ese sapo, no señor, yo quiero para ti un príncipe también. Entonces, comenzamos a empoderar a nuestros hijos para que lleguen a donde
deben llegar. ¿Y eso dónde se da? En el contexto de un hogar, papá y mamá enfocados en sacar adelante los hijos. ¿Cierto? Cuando está la mamá sola, ¿qué ocurre? Los hijos reciben el toque femenino, el amor, la no sé qué, todo lo que tanto los hombres como las mujeres necesitamos, pero solamente del toque femenino. Y el concepto de liderazgo masculino, e incluso a veces usualmente ocurre que cuando no está el varón, lo digo porque pasó en mi casa, mi papá fue a los 12 años, o lo echó mi mamá, por decirlo de alguna manera, cuando yo tenía 12 años, y mi papá, que era un hombre, o sea, ¿cómo dicen? Un varón ausente. Hasta los 12 años él estaba, pero pasaba viajando y no tenía esa relación con nosotros. Pero a los 12 definitivamente desapareció. Entonces mi mamá le tocó, como dicen, ser papá y mamá, que no es cierto. Entonces, o sea, no es una realidad. La mujer va a hacer su rol de mamá, una supermamá. Entonces mi mamá era mandona, cuidado que no sé qué, entonces ¿qué ocurre? Por su afán de ser supermamá, de alguna manera dañó la idea de la autoridad femenina. Entonces, por ejemplo, cuando yo me casé, o cuando estaba trabajando en la rama judicial y me tocaba una juez y la juez me mandaba a hacer algo, yo sentía que era como mi mamá, y mi mamá era otra mujer mandona, y me daba duro porque el concepto de autoridad femenina se había dañado. Y cuando yo me casé y me encontré con, usted sabe que mi esposa es bien especial, y cada vez que me decía algo era como, y mis primeras peleas con mi esposa, ¿cuál fue? Mi mamá se quedó en Colombia. Yo tengo una esposa, no una mamá. Bájate de ahí, bájate de ese puesto. Eran mis primeros conflictos de convivencia. ¿Ya me entienden? Porque los hombres no necesitamos otra mamá, necesitamos una esposa, ¿cierto? Y si tú en tu esposa estás buscando una mamá, miércoles, hermano, tienes un problema. Sí. Ella debe ser tu esposa, no tu mamá. Entonces, bueno, ese es el contexto en que Dios colocó a este bebé Jesús para que creciera y se levantara. Lucas nos relata no solamente el tema del nacimiento, sino cómo Jesús bebé lo manejaron, lo presentaron en el templo, y ahora nos muestra la etapa del niño, llegando hasta los 12 años. Es interesante, bueno, y vamos a ver adelante por qué. Este relato solamente está en Lucas, no en los otros evangelios. Ahora, hay una frase interesante para ir adelantando. Versículo 41 dice, iban sus padres, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, los papás, y es lo que yo veo, y en otra traducción es más fácil verlo, José y María todos los años se preparaban para ir al templo. Y los estudiosos dicen que ellos viajaban 80 millas a pie o en burro. Duraban 2 o 4 días de camino, y cuando llegaban allá duraban la semana que duraba la Pascua. Y luego se regresaban a pie o en burro todos los años. Ese era el plan familiar de todos los años. ¿Y eso qué implica? Como nosotros ahora, implica planificación. Y planificación en cuanto a presupuesto y sacar el tiempo. Todos sabían que para esa época iban a ir, ni te programes para otra cosa, porque en ese tiempo lo que hay es viajar para ir al templo. Ya todos sabían, todos estaban programados, el otro mes ya nos toca viajar. Y eso implicaba también finanzas para poder viajar y para sostenerse allá por los 8 días. Toda la familia se planificaba. Y sabe que mi hermano, eso lo hicieron por 12, bueno, hasta este momento, por 12 años. Y sabe, interesante porque Jesús, hasta los 12 años no era obligatorio que fuera.
de 13 en adelante sí. Pero ya era parte de ese plan, de ese programa familiar en que viajaban, en que compartían, en que aprendían de Dios, en que eran edificados. Y usted ve el corazón de Jesús. ¿Por qué se perdió? Porque quería estar con los maestros hablando de la ley. ¿Y eso de dónde viene? De eso año tras año enseñándole, modelándole cuál era la prioridad cada año. Firme. El carácter se va construyendo por eventos, por principios, por cosas que tú vas formando en tus hijos, hasta que ellos ya formen el carácter. Ahora conforme a tu carácter tú tomas las decisiones. ¿Cierto? Porque hay un momento en que tú has formado, pero llega un momento en que él decide sus cosas. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decidir? Lo más seguro es que va a decidir conforme a lo que tú fuiste construyendo en él. Lo más seguro, si lo hiciste bien. Porque si también lo hiciste de forma equivocada, él puede irse al otro extremo. Voy a poner un ejemplo. Toda tu vida has estado enseñándole orden. Se ponen los zapatos aquí, la camisa aquí, la no sé qué cosa, y encima. Él se puede ir al contrario. Apenas se sienta liberado, hace todo lo contrario. Ahora estoy solo, entonces los calzoncillos guindados en la lámpara, las medias no sé qué, medias de un color y de otro, no lavo ropa, no lavo nada. ¿Me entiendes? Puede irse al otro extremo. Pero lo más seguro es que lo que tú formaste, eso se va a reproducir. Entonces cuando viva solo va a hacer lo mismo, le estará el desorden, porque ya hace parte de su vida, de lo que tú formaste en él. Y ahora estamos viendo que en la familia de Jesús, en la familia que Dios escogió, esta familia estaba edificando en su vida espiritual. Y en todas las áreas de su vida, especialmente dando y mostrándole cuál era la prioridad. Y Jesús ya sabía cuál era la prioridad en su vida. Y bueno, lo vimos después, ¿cierto? Hasta el punto de que sacrificó su vida por agradar y a entender y a cumplir el propósito de Dios para el cual Dios lo había llamado. ¿Me entiendes? Eso se va construyendo. No es una decisión al azar, como la gente piensa. No, hermano, es que tú fuiste de buena, que tiene 2 pelados. No, yo siempre le he dicho, eso ha sido un construir día tras día. ¿Me entiendes? Por ejemplo, las peleas en mi casa por el tema del orden, eso no fueron y que no, hasta los 12 años yo peleé con él, que Milena peleó con ellos para que le lavaran los platos, ¿no? Todavía es la hora y en estos días estábamos de vacaciones y digo estamos porque somos los 3. Resulta que con el coronavirus mi esposa perdió el olfato. Entonces, ¿qué ocurre? Hay olores que ya no siente. Por ejemplo, usted sabe que cuando la esponjilla de lavar los platos, o hay que lavarla bien o hay que reemplazarla, porque como acumula alimento, se pudre. ¿Me entiendes? A veces sí sentía como que el mal olor, oye, huele feo, y yo no sabía que era la bendita esponja. Pero mi esposa enseguida, entonces en mi casa eran las peloteras por la bendita esponja. ¡No han lavado la esponja esa! ¡Lavaron los platos! Bueno, amado, ahora como no hay olfato, mi esposa no se da cuenta de eso. Así que estamos de vacaciones. Y yo sí tengo olfato, a veces me doy cuenta, oye, mira, lavan esa vaina, le digo a los pelados, o lo hago yo. ¿Ya me entienden? Entonces, son cosas, amados, que se van formando poco a poco. El día es como cuando tú quieres ser jefe, ¿cierto? Mi esposa dice algo y es algo aplicable a toda la vida. Para tú llegar un día a ser jefe, tienes que haber sido empleado para ser un buen jefe. Entonces lo mismo, no es que uno está pretendiendo que las princesas de la casa se conviertan en las empleadas de la casa y que toda la vida estén lavando platos. Pero para poder mandar a la que va a ser tu empleada, tú tienes que haber pasado por la experiencia, saber cómo se trapea bien, ¿cierto? Que tú llegues a tu casa y de pronto entres, aquí ese trapero con el trapero, eso no lo lavaron bien.
¿Pero por qué lo sabes? Porque tú lo hiciste. Seguro que tu mamá también estuvo encima. Ese trapero está mal lavado. Bueno, ¿por qué lo sabes? Porque te lo enseñaron. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas se van formando en el hogar. ¿Cierto? Ahora, el principal de los valores, el valor espiritual, estuvieron encima de Jesús. Prioridad, sacrificio por las cosas de Dios. Tristes, y lo digo, es una de las cosas que más nos han golpeado con este tema de la pandemia, es que a veces cuando pensamos en sacrificar, lo primero, lo fácil es sacrificar las cosas de Dios. Y resulta que esta familia nos enseña que al contrario, había muchas cosas que sacrificar para que Dios fuera la prioridad. La prioridad. ¿Cierto? Entonces, sacrificaron patrimonio, vacaciones, todas esas cosas. Por ejemplo, nosotros los latinos, una cosa que aprendimos, nosotros los latinos, para ir de misiones, muchos preguntan, ¿cuánto me van a pagar? ¿Y cómo voy yo ahí? Y no sé qué cosa. ¿Qué me van a dar por ir a abrir letrinas allá en Boca Chica? Siempre estamos pensando qué nos van a dar o cómo nos van a facilitar las cosas. Nosotros conocimos gente que todo lo contrario, todo el año están ahorrando de su merienda o como decimos acá en Cartagena, de su cosita, de lo que les van dando, para que en el verano, o sea, junio a septiembre, agosto, ir de misiones. Entonces muchos de esos gringos se iban para allá donde estamos nosotros a abrir caños, a pintarnos la iglesia, a predicarle a los niños con sus ahorros de todo el año. Fíjense, cultura, enseñándole a los hijos a que sean ordenados, a que la prioridad sea las cosas de Dios también. Si no, mi amado, cuando crece, voy a poner un ejemplo como el famoso cuento de Cone, ¿verdad? Que Condorito le da 2 monedas. Esta es para tu merienda y esta es para el templo. Y venía Cone con las 2 monedas y cogió una moneda, se le cayó y se le fue por una alcantarilla. ¿Y qué fue lo primero que dijo Cone? Señor, mira lo que hiciste con tu plata. ¿Entiendes? O sea, lo mío es intocable, pero lo de Dios puede pasar cualquier cosa. ¿Me entiendes? Así hacemos con muchas cosas en la vida porque a veces no aprendimos todo esto. Como yo les decía, fue una prioridad de él y ahí ellos fueron creciendo fielmente. Ahora, Lucas también nos cuenta que los papás fueron celosos en el tiempo de la circuncisión, en el tiempo de la dedicación, todo, que Jesús tuviera todo conforme a la ley, conforme a Dios lo había mandado. Y eso fue creando hábitos y prioridades en ellos. Ahora, el pelado se perdió. ¿Por qué se perdió? Para mí siempre fue, oye, que papá José y María, qué descuidado. Venían con Jesús y se les soltó y se les perdió. Bueno, no es así. Es que en esa cultura viajaban en caravanas. Entonces las mujeres iban juntas, los niños y los hombres. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque como bajaban por los desiertos y todo eso, si los atacaban los forasteros, ellos podían salir a cubrir. Entonces, ¿qué pasó? En el grupo de las mujeres, María creía que Jesús estaba con José. Y José creía que estaba con María. Entonces, hasta cuando se encontraban y comenzaron, oye, tú no tienes a Jesús, no, y tú no estás contigo. Se perdió Jesús. ¿Y qué hicieron? Se devolvieron a buscarlo, ¿cierto? Muestra la escritura que estaban desesperados, plural. O sea, ¿quién fue a buscar a ese pelado? Los 2. Eso no es que, mija, ve a buscar tú ese pelado. No. O los problemas del colegio, ¿cierto? Que siempre, no, vaya a buscar usted que yo estoy muy ocupado. No. Los 2 fueron a buscar a Jesús. Y yo te digo, interesante porque en nuestra cultura no sabemos cómo se perdió eso, que el hombre fue apartándose del proceso de educación de los hijos y lo relegamos a la mujer. Y de hecho, cuando algo no está mal,
¿Qué dice? Eso, ¿qué es lo primero que dice? Eso, la culpa la tiene la mamá. La culpa la tiene la mamá. La culpa la tuviste tú que estuviste ausente en el proceso de crianza. Y si estuviste presente, lo hiciste mal. No asumiste tu rol. Yo te digo, en mi caso, a mí en el colegio, a mí me ven, no solamente cuando voy a pagar, preguntando en las reuniones y todas esas cosas, porque es necesario que nos vean a los dos. Y no solamente el colegio nos vea, sino que ellos sepan. Porque ¿cuál es el mensaje en la cabeza de ellos? La única que está pendiente del colegio es mi mamá. Mi papá no le para por eso. Y no, ellos necesitan que en su cabeza el mensaje sea, mi papá y mi mamá están pendientes de mis estudios, de cómo rindo, de cómo me va. ¿Me entiendes? Y entre otras cosas también porque es que cuando voy a poner un profesor dice, mire, su hijo es irrespetuoso, ¿quién es el que tiene que poner la disciplina? El papá. Oye, ven acá, ¿cómo así que tú le estás faltando el respeto a los profesores? ¿Cómo eres el payasito de la clase? Ven acá, vamos a hablar. ¿Me entiendes? El papá necesita poner disciplina en ese momento. Ahora, otra cosa interesante, yo veo que cuando se encuentran a Jesús, ¿qué ocurre? María le dice, ¿qué nos has hecho? Porque lo que hizo Jesús había afectado tanto a José como a María. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hace años, cuando yo estaba niña, a mí me pasó las dos cosas. Una, yo me perdí. No sé a cuántos de ustedes se les ha perdido un hijo, sea en un centro comercial o en la cuadra. Yo me perdí cuando estaba niño y Juan David se nos perdió una vez también cuando él estaba pequeño. Me acordé de todo lo que sufrió mi mamá. Pero son dos historias diferentes. Pero en el caso mío, precisamente porque la situación de Juan David, ya yo había aprendido esto. Cuando yo me encontré a Juan David, primero traté de resolverla. Cuando llego a la casa, vivíamos en el refugio, y me encuentro en la puerta Milena que va entrando. Y le dije, mija, Juan David no aparece. Lo había llevado a jugar fútbol y le dije, espérame un momentico aquí, compro algo y regreso. Y cuando regresé no estaba Juan David. Y cuando yo llego busqué por todo el bosque, por arriba, por abajo, busqué donde todos los amigos. Cuando ya desesperado dije, voy a llegar a la casa, voy a buscar a Milena, que entre los dos lo buscamos. Cuando llego a la casa me encuentro a Milena. Bueno, nos encontramos en la puerta y ella me dijo, espérate, y se iba a cambiar los zapatos para poder arrancar. Y cuando llegamos a la casa, el que nos abrió fue Juan David. Entonces, mijo y tú, o sea, el manejo fue diferente. Juan, ¿y por qué no? ¿Y cómo? No, él comenzó a contarnos. Pero en mi caso, mis padres, un cuadro diferente. Yo le dije a mis papás, éramos mi hermana y yo, estábamos como yo estaba como Luciana y mi hermana estaba como Lucas, más o menos así, o como Abril. Entonces, yo les dije a mi papá, en esa época me veía que la familia Engel, y en la familia Engel se iban a hacer campamentos y hacer asados en el campo. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi mamá, mami, el sábado vamos a hacer campamento. Diana y yo, mi hermana, nos vamos a ir de campamento. Y mi mamá, bueno, sí, mi mamá nos decía todo, que sí, yo les compro la carne, yo les compro, no sé, sí, mi mamá nos compró todo y nos armó, yo tenía un morral, nos llenó todo, bueno, váyanse a hacer y mi mamá trabajando en su salón. Como a mediodía, la empleada le dice, señora Tarsila, y los niños no han venido a almorzar. ¿Cómo? Búscanos en el patio, que ven, están acampando. Busca por todo lado del patio y no aparecía. Eso debe ser a la vuelta y comienzan a buscarlo y no aparecía Pachito y Diana. Y busca para allá, para acá, y una vecina dijo, sí, yo los vi, que yo los doy, pero como a las 9 de la mañana ellos iban caminando para allá. En esa época estaba de moda y que el sádico
del charquito. Entonces mi mamá se imaginaba a mi hermana picada en pedacitos, y yo, imagínense el cuadro, mi mamá fue, buscó a la policía y comenzaron a buscarnos por todos lados. Yo estudiaba en un colegio que se llamaba el Colegio Alemán, que estaba en las afueras de la ciudad, como la vía, como por donde está ahora Preismar, por ahí. Entonces no, eso era antes puro monte, entonces nos íbamos para ahí y íbamos a hacer el campamento y tal, mi hermana y yo. Los dos, así de chiquitico, caminando el trayecto. Bueno, total es que cuando, para no alargar el cuento, íbamos más lejos, pero como mi mamá había hablado con la policía y estaban buscando, cuando llegamos allá había un retén. Entonces los de la policía dijeron, mira, esos no son los dos peladitos que están buscando. Apenas yo y eso me escondí con mi hermana y nos escondimos y nos escapamos. Y nos devolvimos. Cuando llegamos a la casa, la empleada nos recibió y nos decía, ándale, ¿y ustedes dónde estaban? Ah, no, estábamos acampando. Pero tu papá no, tu mamá está con la policía buscándolo y eso me dio miedo, está buscando por toda la ciudad. Y le dije, yo tengo hambre. Entonces nos sirvieron la comida y estábamos almorzando y llega mi mamá a buscar algo, buscar más plata porque había contratado un taxi y estaban buscándonos por todos lados. Mi mamá llega a la casa a buscar plata y cuando nos ve en el comedor, ¿y ustedes dónde estaban? Mami acampando. Ahí fue buscando el cinturón y nos levantó a correa. Y no sé qué, y cuando llegó mi papá buscando, mi papá había pasado por ahí por la puerta y mi mamá lo vio y mi mamá le hizo así, en esa época no había celulares ni esas cosas, o sea, estoy hablando de 40 años atrás, y mi papá pasó en el taxi. Entonces, todo eso mi mamá le tocó afrontarle. Cuando llega mi papá le cuenta y mi papá nunca había estado en los procesos de disciplina tampoco, así cuando llegó, mi mamá no había dado una limpia, pero mi papá lo único que hizo fue que me dio un pellizco a mí y un pellizco a mi hermana. Y dice, ahora que venga hablamos, y se fue, y nunca hablamos de nada. Mi papá era así, entonces él no estaba conectado con los procesos. Pero quiero conectarte ahora con esta situación. Cuando José y María se encuentran con los hijos, estamos hablando hace 2000 años atrás. ¿Cuál fue la instrucción de estos hombres de Dios? Se encuentran con el hijo y le dicen, hijo, ¿qué me has hecho? ¿Cómo nos has causado tanto dolor? Y Jesús les contesta, ¿por qué se preocupan si estoy en los negocios de mi padre? Entonces, dos cosas importantes. Uno, los padres preguntan, confrontan a los hijos. Porque nosotros, como no hemos sido criados en ese tema del lenguaje, no nos gusta algo y vamos golpeando, ¿cierto? Sacando correa. Y no me digas nada, yo soy tu papá y tu mamá. ¿Te quedas callado? No. En el contexto bíblico, los papás preguntan, ¿por qué nos hiciste esto? Y no solo preguntaron, sino que escucharon lo que su hijo les dijo. Dice la Biblia que no entendieron. Y quiero hacer un paréntesis ahí porque muchas veces los hijos, es que ustedes no me entienden, ustedes no, claro que te entendemos, si pasamos por ahí. De pronto lo que nosotros no entendemos es que esa etapa va a pasar, como la etapa de Jesús. Yo cuando veo esos peladitos de 12 o 13 años preguntando, es que tú no me entiendes, es que yo sé que ahí está en la Biblia, eso le va a pasar, no te preocupes. Y eso es natural. Dice en el versículo, en el último de esa porción, dice, y Jesús crecía en sabiduría, o sea, Él va a seguir creciendo. Y así como yo ahora, cuenta la experiencia de hace 40 y pico de años, también nos va a quedar la enseñanza. Ojalá que podamos contarla, porque también me ha podido pasar algo por ahí en el monte. ¿Cierto? Ojalá que podamos contar la historia así. Y sabe, otra cosa interesante es que a pesar de que había un diálogo, a pesar de que, entre comillas, José y María no entendieron, ¿sabe cuál fue el paso que sucedió ahí? Dice, descendió con ellos
Y otra cosita, era 100% Dios. Tú eres un pelagato, tú no sabes de la vida. Pero sin embargo, él era 100% Dios. ¿Y sabe qué hizo? 100% Dios. Dice, descendió con ellos, volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. La palabra sujeto es la palabra hupotazo, que se traduce sometido bajo otro. El que era 100% Dios, lo confrontaron, habló, no nos entendimos, no importa, yo me sujeto a ustedes. Porque ustedes son las dos autoridades que Dios puso sobre mí mientras yo esté en la tierra. Y ahora uno ve, peladito, me voy de la casa. Yo me acuerdo que cuando le dije la primera vez a mi mamá que me iba de la casa, tenía 8 años. Y yo agarré mi calzoncillo, mi suéter, lo metí yo lo viví como varias veces. Pero esa vez cogí mi cosa y me fui para la puerta y me fui para la esquina. 8 años. Mi mamá me estaba viendo de la ventana de la casa. Ya no supe para dónde más coger. No tenía para dónde. Entonces me devolví y me puse en la puerta así bravo. Mi mamá nada más me veía, me dijo, si quieres volver a entrar, recuerda, en esta casa mando yo. Eran sus términos. Pero eso es someterse bajo otro. Me daba mi orgullo y entraba. Otra vez ya estaba más grandecito, entonces fui sacando mis zapatos y mis cosas, porque había pasado algo. Y ¿sabe lo que? Cuando iba saliendo con mis cosas, mi mamá me dijo, un momentico, ¿esos zapatos quién te los compró? Tú, entonces los dejas. Si te vas, los dejas. ¿Ese suéter quién te lo compró? Tú, entonces si te vas, lo dejas. Mi mamá, usted ve a mi mamá cariñosa, mi mamá era brava. Y entonces cogí, dejé el bolso y fui llorando y mi mamá me dio. Y oiga, cuando esté dispuesto a someterse, regresa. Mi hermano a la hora estaba regresando. Tú me dijiste que no me gustó. Y sí, está bien, está ok. Pero si está aquí, como dice el la pelota de letra, ¿cómo es que dice el de la pelota? Mientras usted esté en esta casa, diga, bueno, es que es otras palabras con el principio de sujeción, ¿cierto? Entonces Jesús regresó a casa y se sujetó a sus padres. Es interesante el manejo de la dificultad y las consecuencias. Las consecuencias es que levantaron a un hombre con carácter, que frente al dolor no se dobló. Levantaron a un hombre que frente a la tentación no se dobló. Frente a sus responsabilidades como varón, no se dobló, ni se torció. Entonces nosotros, tenemos que aprender a criar a nuestros hijos, para que podamos dar gente que bendice la iglesia, que bendice la sociedad, etcétera, etcétera. Y esa decisión, amados, la tomamos hoy. La tomamos hoy. De una u otra manera, no importa, mis hijos ya están un poquito grandes, pero todavía hay que mantener la firmeza, el principio de obediencia, de sujeción y todo eso. Ya es diferente, pues, es cierto, porque antes yo sacaba de la varita, mira la varita, pero ya yo le saco una varita a Mateo y se me ríe, ¿entiendes? Y a Juan, que ya está más casi como yo, también, ¿entiendes? Ya son otras cosas, te quito el celular, no vas a salir, etcétera, 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 etcétera. Cada quien disciplina a sus hijos según la etapa en la que va creciendo, ¿cierto? Pero lo importante no es cómo lo haces, sino que el principio se mantenga. Se mantenga. Si tú enseñas la sujeción en tu hogar, cuando tus hijos salgan de casa,
no van a tener dificultades, porque la van a tener. Tu hija, cuando se vaya de casa, va a tener que sujetarse también a su esposo. Ahora, esa sujeción no es esclavitud, sino es una integración por amor. ¿Me entiendes? Ya no es como han enseñado desafortunadamente algunas iglesias tradicionales, que la mujer tiene que hacer lo que el hombre diga. Bueno, espérate un momentico. Hay que entender el contexto, hay que entender cómo funciona esa sujeción por amor. No puedo hablar de eso porque ya se me acabó el tiempo. No es como el video por ahí que está ahí, que la mujer de Dios tiene que tenerle su jugo. ¿Has visto el video? No, no es eso. Y su arroz, y no sé qué. No, eso no es así. Ok. Otro día hablaremos sobre ese tema. Pero ahí el principio de sujeción, también en el trabajo, ¿cierto? Dice, esclavos o siervos, sujétense a sus trabajos, a sus jefes, a sus amos. ¿Y dónde se aprende eso? En la casa. Por eso es que hay empleados que no, yo no le aguanto a ningún jefe nada. ¿Eso es donde lo aprendió? En la casa. En la casa. Entonces necesitamos seguir formando nuestros hijos y enseñándoles. Este principio, ya para finalizar, este principio también lo enseñó Pablo. Ahí está en estas citas, Colosenses 3:20 y Efesios. O sea, no es, para que usted vea, no es un principio que yo saco en una porción bíblica fuera de contexto para armar un pretexto, no. Pablo también lo enseñó en Colosenses y en Efesios. Y en Proverbios también, imagínate, mucho antes de Jesús, Salomón también estaba enseñando sobre los principios de sujeción de los hijos a los padres y todo eso. Bueno, voy a dejar ahí porque ya se me acabó el tiempo. Ahora, quiero, hermano, que como esto queda grabado, vuelva a escuchar este video con tu esposa, con tu familia. Y puede ocurrir varias cosas. Número uno, voy a poner un ejemplo. Mi amor, ven acá. Puede ocurrir, o debe ocurrir, van 3 enseñanzas. Puedes coger las 3 enseñanzas y sentarte con tu esposa o mi hija. No sabes la pregunta. ¿Cómo aplicamos eso a nuestro matrimonio? O sea, ay, mijo, vamos a comenzar a esto, vamos a limitar esto, vamos a comenzar a esto, vamos a hablar más. La próxima vez que nuestros hijos se portan mal, en vez de caerle a palo, preguntémoslo, escuchémoslos. Y comenzar a interiorizar la enseñanza. Exacto. No es, vamos a sentarnos a hablar sobre la enseñanza que dio el pastor. ¿Viste? Eso pasa porque tú. No. Y eso es, no, espérate un momentico. Ahí no vamos a construir nada. Es retroalimentando cómo lo vamos a poner en práctica ahora en adelante. ¿Me entiendes? También se puede hablar con los hijos. Por ejemplo, antes de hablar con los hijos, tú tienes que hablar con tu pareja. ¿Me entiendes? Porque cuando llegues a los hijos, ellos tienen que encontrar que papá y mamá están unidos, no divididos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hablo con mis hijos. Mateo, ven acá, mijo. Sí, papi, ven. Y Juan, vengan un momentico. Entonces, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es, Juan, Mateo, hasta el día de hoy, cuando ustedes se portan mal, yo les caigo a palo. Les pido perdón. A partir de ahora, cada vez que veamos que algo no está mal, su mamá y yo nos comprometemos a escucharlos. ¿Ustedes sienten que en algo en que los hemos castigado, en algo que le hemos puesto, hemos abusado? Entonces, se callan. Pero ellos van a explicar, papi, ¿sabes qué? Fuiste injusto con tal cosa. El otro día me quitaste el celular y no había sido así. Entonces, uno retroalimenta para sanar, no para tirarse puya.
Y viste lo que dijo el pastor, que tiene que sujetarse. A partir de ahora, el que no le guste, se va a destacar. No, no, espérate un momentico, ese no es la enseñanza. Ese no es el principio. ¿Sí me hago entender? Comenzar a convertirlo en una práctica de vida en nuestras familias. Amén. Y a ti que has estado viendo el video, que están escuchando la transmisión, esperamos que esto sea de bendición. Invita al Señor Jesús a tu familia. Invita al Señor Jesús a tus decisiones, para que cuando tus hijos crezcan también ellos inviten al Señor a sus decisiones. Amén. Padre, bendecimos cada familia que nos está escuchando aquí presencialmente o a través de los medios. Y declaramos, Señor, que hemos vuelto a tenerte a ti, Jesús, como nuestra prioridad. Declaramos que viene el tiempo, como dice en Malaquías, que devuelves el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Declaramos que este es un tiempo de restauración familiar en el nombre de Jesús. Declaramos que el Señor Jesús, que el Padre y que el Espíritu Santo son prioridad y nos enseñan a vivir en unidad en cada familia. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y oramos y te pedimos, Señor, sabiduría para los que estamos aquí, para los que están presentes, Señor, para los que nos están oyendo, para levantar la nueva generación. Gracias, Señor, por una generación, por honrarnos con el regalo de los hijos. Pero hoy, Señor, tenemos que reconocer que nos falta mucho, Señor. Fallamos mucho, desconocemos muchas cosas, Señor. Por eso hoy te pedimos sabiduría. Así que si tú eres de los que, como yo en este tiempo, siente que el desafío de esta nueva generación es muy grande, solamente tenemos una opción y es decirle al Señor, danos sabiduría para levantar la nueva generación. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender cuán importante es el rol de padres, cuán importante es el rol de abuelos, cuán importante es el rol de los tíos, de los hermanos mayores. Padre, cada uno de nosotros tiene un lugar en este hermoso desafío, Señor, de levantar la nueva generación. Gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas, tú nos sostienes y no nos desamparas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amados, vamos a terminar esta transmisión recordándote, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas